Muy bien, si tienen sus Biblias, hermanos, lo que venimos a hacer los miércoles es justamente abrir la palabra y escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan. Estamos en este estudio de esta preciosa epístola del apóstol Juan, que como ya mencionamos, es la epístola de la certidumbre. La epístola de la certidumbre. Anoche también viendo el programa nos damos cuenta, otra vez vino a mi mente el hecho de que vivimos en una época y un día donde una persona que hable con certeza de alguna manera no es tolerada. Hay mucha tolerancia por todo, menos por alguien que hable con certidumbre. Esa es la persona que va a tener dificultad. El ser políticamente correcto, usando esa expresión que es tan usada hoy en inglés y también en castellano, implica que debemos ser inclusivos de todas las perspectivas y no hablar en términos absolutos en referencia a nada. Porque siempre si hablamos en términos absolutos, alguien se va a ofender. Y como no es políticamente correcto el ofender a otros, entonces tratamos de incluir a todas las perspectivas políticas o particularmente religiosas, lo que sea, para que nadie se ofenda. Obviamente la Biblia tiene otra perspectiva en cuanto a eso. Existe hoy una nueva hermenéutica. Ustedes saben que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Y una nueva ciencia de interpretación bíblica se llama la hermenéutica de la humildad. La hermenéutica de la humildad. Y los que sostienen tal posición o postura dicen que es una demostración de humildad pensar que nadie realmente puede llegar a conocer con certeza el significado de la Escritura. Eso es ser humilde. No pretender que uno sabe realmente lo que la Escritura enseña. Y lo único que una persona puede hacer es simplemente ofrecer una opinión. Nadie puede con certidumbre, dicen ellos, conocer la verdad. Hay mucha gente que enfoca la Escritura de esa manera. No se puede conocer la verdad. Estos intérpretes inseguros se congratulan mutuamente por ser, según ellos, intelectualmente abiertos. ¿Ven lo que están haciendo? Es incluir a todo el mundo. Tú tienes una perspectiva, yo tengo la mía, tú tienes tu opinión, tú tienes la tuya. El punto es que nadie realmente sabe quién tiene la verdad. Ellos dicen que cerrarse en una posición o interpretación es ser estrecho y arrogante. ¿Ven lo que dicen? Entonces, anoche vimos una vez más en esta discusión a nivel nacional que el único estrecho y arrogante en el grupo era ¿quién? John MacArthur. Y la única razón es porque él estaba simplemente expresando lo que la Biblia enseña. En esta entrevista a la cual me referí hace unos minutos, Jerry Falwell también era el intérprete estrecho y arrogante porque él decía, esto es lo que la palabra de Dios dice. Es que decía la persona que le hacía la entrevista, es que yo no puedo tolerar eso, no puedo creer que Dios sea un Dios injusto, yo no puedo creer que un grupo, solamente aquellos que creen en Cristo, sean salvos y el resto de la gente se va al infierno, judíos, gentiles, musulmanes, todos. Yo no puedo creer eso. Bueno, ¿qué dice la Biblia? El evangelio para la gente es ¿qué? Necedad. El hombre natural no puede aceptar las cosas de Dios porque son aceptadas o son discernidas por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo, por supuesto, no puede aceptar esa perspectiva tan limitada que la Biblia nos presenta. Bueno, en este mundo de hoy, en el ambiente en el que vivimos de esta mentalidad abierta, es refrescante realmente para el creyente ver esta epístola y observar la certidumbre con la cual el apóstol Juan nos habla, como apóstol del Señor Jesucristo. Como mencionamos la última vez, creo, el apóstol hace mención unas 36 veces del verbo saber o alguna forma del verbo saber. Para Juan no existe ambigüedad, no hay titubeos, no hay timidez en sus declaraciones. Podemos saber. Por ejemplo,
Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos eso. Y que el mundo yace bajo el poder de ¿quién? El control del maligno. El 5:13 de la epístola, uno de los objetivos de la epístola nos dice que estas cosas os he escrito para que ¿qué? Sepáis que tenéis vida eterna. Es cierto, tiene certeza el apóstol en lo que escribe y expresa. Además, otra palabra que aparece varias veces aquí en la epístola es la palabra parresia, que se traduce confianza. Confianza, por ejemplo, en 2:28 nos dice, ahora hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Podemos tener confianza como hijos de Dios. En el capítulo 3, versículo 21, dice el apóstol Juan, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. El 4:17 dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha o nos oye. Entonces, la palabra confianza, esta palabra quiere decir confianza o valor. Cuando Juan habla con toda confianza en lo que dice, lo que nos está diciendo es que podemos tener todo el valor, toda la confianza de creer lo que la Escritura nos enseña. Él tiene total certidumbre en lo que escribe. Podemos saber, podemos tener confianza. Esta es la actitud de los escritores, entre paréntesis, de todo el Nuevo Testamento. El mensaje de los apóstoles es un mensaje dogmático. No es un mensaje políticamente correcto, no es un mensaje inclusivo, no adopta una hermenéutica de humildad, como dijimos, una hermenéutica incierta. Es un mensaje exclusivo, y esto era lo que este personaje en la entrevista a la cual me referí no podía tolerar. Él decía, yo no puedo creer que el ser cristiano sea tan exclusivo. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿no es cierto? Nadie viene al Padre sino por mí. Por supuesto que el cristianismo es exclusivo. La Biblia exalta el dogmatismo en el sentido de confianza en sus declaraciones. La Biblia es un libro dogmático porque al fin y al cabo, ¿quién es el que habla? Dios. La Biblia no está abierta a especulaciones, no está abierta al debate. Cuando Dios habla, nos habla con autoridad. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los que la escribieron. Profetas, apóstoles, allegados a los tales. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:21, un pasaje que conocemos bien, nos dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo, siendo movidos, llevados por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Juan escribe con autoridad y certidumbre. La autoridad y certidumbre que solamente un hombre inspirado por el Espíritu Santo puede tener, esta es la autoridad apostólica que por supuesto Juan tenía, la certidumbre de un apóstol de Jesucristo. Ahora, Juan divide sus declaraciones en esta epístola en 3 categorías. La primera es certidumbre teológica en cuanto al Evangelio. La segunda es certidumbre moral en cuanto a la ley de Dios y la tercera es certidumbre relacional en cuanto al amor que los hermanos deben tener unos para con otros. Por ejemplo, certidumbre teológica. En el capítulo 2, versículo 22, nos dice Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Como vamos a ver, no hay varios evangelios, hay un solo evangelio. Y es exclusivo. Eso es hablar en términos ciertos. Juan, por supuesto,
tenía certidumbre teológica, certidumbre moral. Simplemente estoy dando algunos ejemplos de sus declaraciones. En el capítulo 2, versículo 4, él dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. Por supuesto está contradiciendo a los herejes, ¿se acuerdan? Que se habían introducido en la iglesia, en las iglesias de Asia Menor, gnósticos. El versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es certidumbre moral. No hay ambivalencia. Si uno es creyente, lo va a demostrar, genuinamente creyente en Cristo Jesús, lo va a demostrar a través de su conducta. Se va a pegar a la ley de Dios, va a obedecer la ley de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros si alguien es cristiano? Por su teología, dice Juan, por su conducta. Pero hay una tercera certidumbre que se ofrece o la podemos observar a través de toda la epístola, y es la certidumbre relacional. Me refiero a la relación de amor que debe existir entre creyentes. Dice el capítulo 4, versículo 7, amados, ¿se acuerdan? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, ¿y qué? Conoce a Dios. El amor real, el amor genuino. El que no ama, dice Juan, no conoce a Dios porque Dios es amor. Un cristiano ama a los miembros de la familia de Dios. Un hijo de Dios ama a sus hermanos en Cristo porque son miembros de la familia, pertenecen al mismo Padre, pertenecemos al mismo Padre. Entonces, todo lo que Juan discute en esta carta, de alguna manera se encuentra dentro de una de estas tres categorías. Y estas son categorías absolutas: certidumbre teológica, certidumbre moral y certidumbre relacional. Son declaraciones, categorías absolutas que se convierten en pruebas por las que podemos medir a una persona en cuanto a su condición espiritual. Si un individuo no pasa cada una de estas pruebas, Juan lo declara como mentiroso y anticristo. En otras palabras, tenemos que saber lo que creemos, tenemos que vivir una conducta coherente con lo que confesamos y creemos, y por supuesto tenemos que demostrar amor. Entonces podemos medir la genuinidad de la fe de un cristiano por lo que cree en cuanto al Evangelio. No es cuestión de decir yo creo en Dios. Es decir, ¿qué es lo que cree en cuanto al Evangelio? Podemos medir su genuinidad en cuanto a su conducta, cómo se comporta a la luz de esa fe en el Evangelio. Y por supuesto podemos reconocer su genuinidad, fe genuina, a través de su relación en la familia de Dios. ¿Qué relación tiene con hermanos en Cristo? ¿Ama a los hermanos o no? Ahora, la semana pasada vimos, comenzando ya en el capítulo 1, que Juan se lanza al tema de inmediato. Noten ustedes que no hay introducción, la primera epístola de Juan, no comienza con un saludo, por ejemplo, lo que hacía Pablo. Su nombre ni siquiera aparece en el texto, y dimos las razones. El tema de la carta es el verbo de la vida, ya aparece ahí en el versículo 1. El verbo de la vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, o la palabra de vida, como dicen algunas traducciones. Entonces, inmediatamente Juan comienza con esta primera categoría de certidumbre, que es la certidumbre teológica. Él va a hablar de aquello tocante al verbo de la vida. ¿Quién es el verbo de la vida? Jesucristo, el verbo encarnado, la palabra de vida. En estos primeros 4 versículos, entonces, vamos a encontrar algunas características absolutamente ciertas en cuanto al verbo de la vida. En primer lugar, Juan subraya la permanencia del verbo o de la palabra. Otra vez el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Noten que Juan dice, el verbo de la vida fue desde el principio, es y será. La palabra de vida
el verbo de la vida, no ha cambiado ni nunca cambiará. En otras palabras, es permanente. Es permanente. Lo que era desde el principio. Juan está hablando de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Desde el principio. Eso jamás ha cambiado. El mensaje tocante al verbo de la vida es el mismo siempre. Siempre. Este es el mensaje, dice Juan, que fue predicado, que fue proclamado. Por supuesto, fue proclamado, ¿se acuerdan? Por Juan el Bautista, como introduciendo al Mesías. Fue proclamado por el mismo Señor Jesucristo y fue transmitido y proclamado más tarde a través de los apóstoles, Juan siendo uno de ellos. Entonces podemos notar que Juan está contradiciendo a los herejes que se habían infiltrado en esa iglesia, los gnósticos, que decían que solo ellos, ¿se acuerdan? Habían recibido cierto conocimiento exaltado, secreto, divino, y el resto de la iglesia no poseía tal conocimiento. Estos eran los iniciados, los que habían recibido algo especial de Dios, según ellos. Y Juan está diciendo que no hay ningún mensaje secreto escondido, sino que hay un solo mensaje, y ese mensaje es desde el principio. Es el mismo, permanente, no cambia. Es la verdad en cuanto al verbo de la vida, es el mismo mensaje. En el principio continúa siendo ese mensaje y continuará hasta que el Señor venga. Ahora, esto nos debe alertar, ¿no es cierto? Cuando alguien viene con un nuevo mensaje, una nueva revelación, una nueva visión, cuidado. Y particularmente si hablan de estas cosas en términos de Dios, una visión, una revelación nueva acerca de Jesucristo, eso debe ser inmediatamente rechazado. Porque no hay nueva visión en cuanto a Jesucristo, no hay nueva revelación en cuanto a Jesucristo. Hay herejes hoy que dicen las mismas cosas y proclaman las mismas patrañas y mentiras que la iglesia confrontaba en esos días. Nuevas cosas. Cuando los mormones vienen con su libro del Mormón y sus revelaciones, ¿qué debemos hacer? Debemos correr. No prestar atención a eso. A mí ni siquiera me gusta debatir con ninguno de estas sectas, porque no vamos a ningún lado. Cuando la ciencia cristiana viene con su ciencia y salud como clave de las Escrituras, que es su Biblia, ¿qué debemos hacer? ¿Leer para ver qué es lo que opinan otros? No, rechazarlo. No hay tal cosa. Cuando los testigos de Jehová vienen con sus revelaciones de Russell y Rutherford, debemos cortésmente hacer oídos sordos a lo que nos dicen y dar la media vuelta y se acabó. Si hay oportunidad de compartir la verdad, es cierto, lo debemos hacer, lo podemos hacer y lo debemos hacer, pero debemos rechazar sus mentiras. Fíjense la actitud que el mismo apóstol Juan nos da en cuanto a lo falso, allá en su segunda epístola, la cortita segunda epístola de Juan, en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, todos estos herejes que venían no tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, que todas las sectas vienen a nosotros y no traen la doctrina del Señor, ¿qué debemos hacer? No lo recibáis en casa ni le digáis, bienvenido, bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, es claro, ¿no es cierto? Toda doctrina que es una nueva cosa, una nueva revelación, debe ser absolutamente rechazada. Y cualquier persona que venga con algo nuevo, póngale la firma que eso nuevo es falso, porque no hay nuevo. La revelación es única. Ya fue dada. Es el Evangelio, dice Juan, que es desde el principio. La palabra tocante al verbo de la vida es desde el principio. Y Juan nos está invitando entonces a volver al Evangelio y rechazar todo aquello que es falso, ya que es ponzoña de Satanás. Y la mentira, como dijimos la última vez, engaña, esclaviza, desorienta, envenena. Entonces no tenemos nada que hacer con lo que es venenoso. Hay que rechazarlo de una vez. Ustedes recuerdan la corta epístola también de Judas. Allá en el versículo 3, Judas, el
el apóstol nos dice, amados, no Judas Iscariote, este es el bueno, este Judas es el bueno. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender, fíjense, a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Esta es la fe apostólica. Este es el evangelio que fue desde el principio. La fe, el contenido doctrinal del evangelio. Dice, dada por medio de los apóstoles a los santos una vez y para siempre. Hapax es la palabra. ¿Qué quiere decir justamente eso? Una vez, para no ser repetida ya otra vez. Una vez y para siempre. Esta fue la lucha de la iglesia primitiva y sigue siendo la lucha hoy. Debemos contender ardientemente por la fe del evangelio. Y cada vez que vemos programas como el que vimos anoche y nos damos cuenta en qué tipo de ambiente cultural nos encontramos hoy, donde se están redefiniendo los términos, por ejemplo, lo que quiere decir matrimonio, y estamos tratando de invertir todo lo que Dios ha hecho y creado y establecido. Nos damos cuenta que la lucha siempre es la misma, es la lucha de la mentira de Satanás en contra de la verdad de Dios. Y debemos ardientemente contender por la fe dada a los santos una vez y para siempre. El evangelio de Jesucristo, que fue desde el principio, es lo que dice Juan. ¿Ven? No ha cambiado, nada ha cambiado. Seguimos en pie de guerra. Y toda generación de cristianos tiene que pasar por el mismo tipo de lucha y defender la fe. No hay nada nuevo debajo del cielo. Tal vez, como nos dice Romanos, estoy pensando, el mal y la impiedad se va a intensificar en los últimos días. Y la gente va a ir de mal en peor. Bueno, Pablo nos recuerda también en Gálatas, allá en el capítulo 1, versículo 6, de esta lucha que él sostenía y exhorta a los hermanos allá en Gálatas. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los hermanos en Gálatas estaban tentados a seguir un evangelio que había sido distorsionado por influencias judaicas. Judíos que por supuesto decían que, bueno, creer en Cristo está bien, pero hay que agregar también la ley. Y dice en el versículo 7, Pablo, que en realidad no es otro evangelio, porque no hay otro evangelio, ¿ven? El evangelio es el mismo, permanente desde el principio, lo que dice Juan. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, siempre han existido y continúan existiendo los herejes. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea que maldito sea, anatema sea. ¿Ven? Y lo repite, versículo 9, como hemos dicho antes, repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces Juan, Pablo, Judas dicen lo mismo, el mensaje del evangelio, la palabra de vida, el verbo de vida, el mensaje del evangelio es el mismo. Hay un solo evangelio, y este es el énfasis de todo el Nuevo Testamento, y una sola versión del evangelio, no hay varias. Es el evangelio de Jesucristo que fue anunciado por los apóstoles desde el principio. Y cualquier distorsión de ese evangelio o nueva revelación, nos dice el apóstol Pablo, debe ser maldita. Son palabras muy fuertes, ¿eh? Imagínense que vengan los testigos a su casa y usted les diga, ¿sabe qué? Lo que ustedes enseñan, maldito sea. Y es verdad, porque es. Entonces el Nuevo Testamento es intolerante de cualquier doctrina agregada o contraria al Evangelio de Jesucristo. El Señor no fue tolerante, los apóstoles no fueron tolerantes con lo que es falso, porque sabemos que todo lo que es falso proviene ¿de dónde? De Satanás, quien es el padre de mentira. Y si seguimos una mentira, esa mentira nos va a llevar al infierno. Y es justamente donde la mayoría de la gente va en ese camino,
hacia el infierno. Entonces cualquier distorsión de ese evangelio, nueva revelación, debe ser rechazada. El Nuevo Testamento, dije, es intolerante. La verdad del evangelio de Jesucristo es absoluta, no está abierta a ninguna discusión o expansión. Entonces Juan nos dice claramente que el evangelio, lo tocante al verbo de la vida, es permanente, es desde el principio. ¿Estamos claros en eso? Bueno, otra certidumbre que nos presenta acá Juan. Nos dice que el evangelio o el verbo de la vida es un hecho histórico. Noten cómo él lo expresa. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Lo que Juan está diciendo es que el verbo de la vida no fue una aparición, no fue un fantasma, como decían los gnósticos. O sea, un fantasma con apariencia de cuerpo. No. No fue una experiencia mística y trascendental, como también algunos de ellos decían, que se reservaba solamente para los iniciados, los que habían tenido esa experiencia tan exaltada con Dios. La palabra de vida es una realidad histórica y es una realidad verificada. Jesucristo fue el verbo encarnado, Dios hecho carne. Juan nos dice en su evangelio, en capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, otra vez vimos, fue verificable eso, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan está diciendo, miren, lo que yo les estoy diciendo es producto de mi conocimiento experimental y personal del Salvador. Les estoy hablando del Señor Jesucristo, a quien conozco. Y acuérdense que Juan era el último de los apóstoles aún con vida cuando él escribe esta epístola. Todos los demás habían pasado ya a la presencia del Señor. Y Juan expresa este conocimiento íntimo del Señor Jesucristo por medio de 4 descripciones. Primero dice lo que hemos oído. Juan tuvo el privilegio, ¿no es cierto?, de escuchar al Señor Jesús, oír sus enseñanzas, parábolas, principios, historias, sermones desde el principio, cuando él fue llamado a seguirle. Juan estuvo ahí, cada vez que el Señor abrió su boca a enseñar, ahí estaba Juan. Y ahora, 60 años más tarde, recuerda Juan lo que hemos oído. Hemos oído se encuentra en un tiempo perfecto. Lo que está diciendo Juan es que ese oír no se limitó a 1 o 2 ocasiones, sino que fue un continuo oír y fue un progresivo oír. No solamente dice lo que hemos oído, sino que dice lo que hemos visto con nuestros ojos. El verbo en griego es orao, quiere decir ver físicamente, y agrega con nuestros ojos, porque otra vez él está declarando la falsa enseñanza que decía que Cristo simplemente fue una aparición, fue un espíritu con apariencia de cuerpo. Dice Juan, esta no fue una aparición en mi mente, sino que Jesucristo fue una persona, un hombre de carne y hueso, como cada uno de nosotros. Lo vimos con nuestros ojos. Vio al Jesucristo como el Dios encarnado, hacer milagros, echar demonios, resucitar muertos, calmar tormentas, andar sobre las aguas, dar de comer a los miles y miles de personas, transformar panes y peces para alimentar multitudes. Juan fue testigo ocular de todo esto. Entonces podemos escuchar a un hombre que estuvo con el Señor. Él es un testigo ocular. Juan escuchó al Señor en vivo y convivió con él. Y después agrega, lo que hemos contemplado. ¿Cómo? No acaba de decir que él miró o vio, y ahora dice lo que hemos contemplado, es otra palabra, que quiere decir observar con atención detenidamente. No fue una observación casual y así pasajera del Señor Jesús, sino que se refiere al hecho de que fue una mirada estudiosa. Él lo observaba al Señor. Era uno de los discípulos. Capítulo Juan 1:14 de su evangelio dice, vimos su gloria, es la misma palabra, observamos su gloria, con cuidado y atentamente. Juan pudo observar a Jesús y estudiar a su Señor a través de los años de discipulado con él. Era un discípulo del Señor. Y finalmente Juan agrega, y lo que han palpado nuestras manos. Esta es una expresión que aún nos ayuda a entender más lo que está diciendo de su
testimonio personal con el Señor Jesús. Esta era una expresión que se usaba, por ejemplo, de un ciego tratando de palpar los objetos para determinar qué es lo que eran estos. Ese, por ejemplo, es lo que se hace con el sistema Braille. Un ciego palpa para obtener el significado de lo que está ahí palpando, si está leyendo algo, por ejemplo. Y el Señor Jesucristo utiliza este término en Lucas 24:39 cuando Él dice a sus discípulos: mirad mis manos, mis pies, que soy el mismo, porque se asustaron. Palpadme, ahí está la palabra, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y el Señor era el Señor resucitado. Imagínense. Y Juan está diciendo: vimos con nuestros ojos, escuchamos su voz, palparon nuestras manos. No fue un fantasma, como enseñan estos falsos maestros entre ustedes. El Señor Jesús no fue una aparición. Aún después de su resurrección, Él se manifestó a sus discípulos en carne y hueso, lo cual nos indica algo, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo glorificado aún. Será un cuerpo similar al que tenemos hoy, pero perfecto. Perfecto. No va a haber achaques. Ahí nadie va a tener problemas como los que está sufriendo mi padre estos días. Y muchos de los problemas que cada uno de nosotros tenemos en diferentes grados. Va a ser un cuerpo similar al que tenemos hoy. El Señor dice: tocadme, palpadme. Ved, comamos algo. A ver, preparen unos peces. Así que vamos a poder comer aún. Fíjense ustedes. Y algunos de ustedes decían: menos mal. Pedro también expresa lo mismo. Noten, dice que Juan dice: hemos visto. Juan se incluye en el grupo de los apóstoles. Y por supuesto Pedro también expresa la misma verdad en 2 Pedro 1:16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos, dice Pedro, testigos oculares de su majestad. Es lo mismo que dice Juan. Eran compañeros, eran discípulos, colegas. Y Juan dice que este verbo de la vida fue manifestado en carne, fue hecho visible. El versículo 2 del capítulo 1 de esta primera epístola nos dice: pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Dios se hizo carne y ese verbo era la vida. El verbo de vida es la vida eterna. Y dice Juan: y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios se manifestó a través de su Hijo encarnado. Ninguno de nosotros podríamos haber ido al cielo, sino que Dios mismo se tuvo que manifestar a través de su Hijo Jesucristo. En Juan 1:4 Él nos dice: y el que estaba, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo estaba la vida. Juan 5:26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Dijo Jesús en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Juan nos está diciendo que este verbo de la vida es el mismo hoy, ayer y siempre, es permanente. Este verbo de la vida es una realidad histórica de la cual Él, junto con los demás discípulos apóstoles, fue testigo. Y en tercer lugar, acá vemos que Juan nos habla de otra certidumbre. Nos dice el versículo 2 también: este verbo de la vida debe ser proclamada. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Juan dice: así como los demás apóstoles, yo doy testimonio y anuncio este evangelio de Jesucristo. Esta es otra certeza, otra certidumbre. Ese evangelio debe ser proclamado. He sido llamado, dice Juan, a proclamar esta verdad de la cual yo fui personalmente testigo. Y Juan, por supuesto, quiere que sus lectores posean ese mismo glorioso conocimiento que los apóstoles tuvieron. Sus lectores, así como nosotros hoy,
en Asia Menor no habían conocido al Señor Jesús. No habían tenido una experiencia personal con el Cristo vivo sobre esta tierra. Juan lo tuvo, los apóstoles lo tuvo. Y Juan se dirige a estos creyentes desparramados allá por Asia Menor y a nosotros, proclamando este evangelio del verbo de la vida. La verdad del evangelio es proclamada hoy, entonces, a través de la narración y testimonio de sus testigos oculares, que fueron ¿quiénes? Los apóstoles. Los documentos que componen el Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles o allegados a un apóstol. Esta es la palabra, la proclamación de la verdad del evangelio, escrita ¿por quién? Por sus testigos. No los testigos de Jehová, los testigos del Señor Jesucristo, los apóstoles, los que convivieron con Él. Esta es la única fuente fidedigna de revelación de Dios. Escuche bien eso. Cuando alguien nos dice que tiene revelaciones o que habló con Jesús o que se le apareció Jesús y tuvo charlas con tal y dice que tuvo una visión de Dios que le dijo esto el Señor, ¿saben qué? En primer lugar, ¿cómo sabemos si eso es cierto? No es verificable, ¿no es cierto? No se puede repetir. Así que alguien que me diga que vio a Jesús y habló con Jesús, ¿saben qué? Yo no le creo en primer lugar. En segundo lugar, no tiene ningún sentido para mí porque la única fuente real, fidedigna, de revelación divina se encuentra en la palabra escrita por aquellos que fueron testigos, los apóstoles. Entonces, estas otras patrañas hay que dejarlas a un lado. Otra certidumbre de la cual nos habla Juan es la certidumbre de la comunión, versículo 3. Lo que hemos visto, oído y os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten la progresión en lo que Juan nos dice. Ese mensaje permanente que Juan recibió y del cual fue testigo con los demás apóstoles, ahora él proclama con el propósito ¿de qué? De que los creyentes gocen de esa comunión. La palabra comunión es una palabra muy común, muy reconocida para aquellos que estudian el Nuevo Testamento. Es la palabra koinonía, sin duda la han escuchado, que quiere decir que sociedad o asociación, una relación donde dos socios comparten algo en común. Y aquí Juan nos dice que nuestra comunión, nuestra sociedad es entre los hermanos y esa comunión es también con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gozamos de una relación estrecha, singular, con el Padre y su Hijo Jesucristo. Cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo nos despierta, nos levanta, nos resucita, hablando como Pablo nos dice ahí en Efesios 2, nos da nueva vida. Lo que sucede es que entramos en una relación con Dios y con su Hijo Jesucristo, en la cual compartimos la misma vida de Dios a través de su Espíritu Santo. Imagínense la relación que tenemos con Dios. Dios no es simplemente un juez, allá una persona alejada de nosotros, sino nuestro Padre Celestial, con quien tenemos una relación estrecha a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, dice Pablo. Tenemos una relación íntima de comunión con el Padre, tenemos una comunión íntima con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Tenemos una relación íntima de comunión con el Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu, ¿ven? Sean con todos vosotros. Imagínense, tenemos una relación de sociedad íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la ¿qué? La naturaleza divina. Imagínense, como creyentes en Cristo Jesús, tú y yo tenemos comunión el uno con el otro porque pertenecemos a la familia de Dios
y poseemos la misma vida de Dios en nosotros. Hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo reside en nosotros. Esta es una increíble realidad. Por eso qué triste es cuando vivimos vidas derrotadas, cuando hay amargura en nosotros, cuando caemos en situaciones que van en contra de la voluntad de Dios, cuando tenemos falta de fe, dudamos, temblamos. Y Juan nos está diciendo que estamos en comunión íntima con Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, quien reside en nosotros, con el cual fuimos sellados, dice Efesios 1:14, para el día de la redención, y 4:30. ¿Qué tipo de vida es esta? Bueno, es vida eterna, nos dice el Nuevo Testamento, vida espiritual, vida resucitada, vida abundante. Todos estos términos se nos enseñan en el Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga ¿qué? Ahí, es vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No solamente es vida eterna, sino que es vida abundante. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, bueno, la tengan como en abundancia. En abundancia. Juan 17:2 nos dice ahí el Señor, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a los que tú les has dado. Y esta vida eterna es la siguiente, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestra vida eterna es porque conocemos a Dios a través de Jesucristo. Entonces el apóstol Juan en esta epístola nos está diciendo que hay cosas en las cuales podemos estar confiados y en las cuales estamos ciertos. Primero, el mensaje del Evangelio es el mismo desde el principio. Eso es cierto. La palabra o el verbo de vida es realidad porque, dice Juan, él fue testigo ocular. Es un evangelio basado en una realidad histórica. El mensaje debe ser proclamada, es otra certidumbre. Debe ser proclamado el mensaje de Jesucristo. El propósito es que otros vengan a ser partícipes de la comunión, esa comunión con el Padre y con el Hijo. Y finalmente, el verbo de la vida trae como resultado gozo, el versículo 4. Esto es cierto también, es otra certidumbre. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. La vida eterna, la vida que tenemos con Dios y la comunión que tenemos con el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo debe traer como resultado gozo. Gozo. Y tristemente, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces permitimos que las circunstancias y lo que nos rodea y aquellos que nos hace temblar nos quite justamente eso, el gozo? El gozo. Entonces Juan escribe acerca de un mensaje cierto tocante al verbo de la vida. Un evangelio cierto, testigos ciertos, comunión cierta, todo lo cual nos debe producir, dice Juan finalmente, gozo. Entonces, este es el tema de la epístola. Es una epístola de certidumbre. Es una carta de certidumbre. Y por lo tanto, esa certidumbre, nos dice Juan, ya terminando en estos versículos, nos debe llenar de gozo. Que en primer lugar, que entre paréntesis, es el primer objetivo del por qué él escribió esta epístola. Versículo 4 dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo, o vuestro gozo, sea ¿qué? Completo. El otro objetivo, capítulo 2, versículo 1. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y finalmente, el tercer objetivo de la epístola nos anima a disfrutar la seguridad de nuestra salvación cuando nos dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Bueno, estos son los objetivos que Juan tiene tocante al verbo de la vida. Y son los objetivos que vamos a estar recordando una y otra vez en la medida que continuemos este estudio. Bien, vamos a concluir en oración esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra una vez más, por el ánimo que nos trae.
Gracias, Señor, por recordarnos a través del apóstol el hecho de que nuestra fe es cierta y segura. Gracias, Señor, porque tu palabra nos provee y nos da certidumbre. No nos llamaste, Señor, a vivir en duda, sino nos llamaste como hijos tuyos a vivir con una seguridad y gozo en cuanto a nuestra salvación y nuestra relación contigo. Te damos gracias, oh Señor, por esta carta, te damos gracias por tu Espíritu que reside en nosotros.